Allí están los hechos. Luis Hernando Muñoz es profesor, es economista colombiano, residente en Donetsk desde hace más de 36 años. Más temprano, él nos entregó el testimonio de esto que se ha vivido desde hace 19 días, pero incluso mucho más atrás, desde el año 2013, cuando se produjo el golpe de Estado en contra del presidente Yanukovych. Lo primero que le preguntamos es cómo vivió este ataque de este lunes, cómo lo narra, cómo lo describe, y esto nos dijo. Bueno, la verdad que fue horrible. Yo estaba en casa, yo de casa de hecho casi no salgo estas últimas 2 o 3 semanas por la situación. Sabemos que es peligroso estar en la calle y pues no he tenido necesidad de salir mucho. Entonces sobresalté, de hecho quedé sentado, yo estaba recostado y sobresalté, eso fue casi a mediodía, estaba viendo las noticias en el teléfono y sentí la explosión tan fuerte, pero les quiero decir que desgraciadamente estos 8 años que vivimos, eso ha ocurrido muchísimas veces. No es la primera ni es la peor. Desgraciadamente este régimen ucraniano no solamente es inhumano, es terrorista. Enviar una bomba, un misil balístico, porque eso fue lo que enviaron con carga de racimo, ¿sí? Que está prohibido en muchos países, pues eso es terrorismo de Estado. Querer acabar aquí con la gente. Eso es parte del genocidio que estamos viviendo los últimos 8 años. A Dios gracias que el sistema de defensa antiaérea logró interceptarle de alguna manera y por eso no explotó toda. Y si no, hubiera sido unas 50, 60 veces peor lo que ocurrió, según dicen los especialistas. Así que fue gravísimo y pues yo vi desde mi casa, estoy en un 8º piso a 300 metros, se ve pues el sitio, la biblioteca central, que fue el sitio donde cayó la parte trasera del cohete, y 100 metros más adelante fue donde hubo la gran cantidad de víctimas. Así que es horrible, pero les repito, desgraciadamente no es la primera vez, han habido muchísimas veces como esta, con todos esos actos de terrorismo de este gobierno en Kiev. Sobre ese testimonio de Luis, este economista y profesor de ruso, allí en Ucrania también le hemos preguntado qué es lo que está sucediendo en el Donbass, para que nos ayude a entender cómo se llega a este punto. Bueno, pues de hecho que la situación hasta hace poco, que empezó la operación especial de Rusia, no había cambiado durante los últimos 8 años. Al principio, cuando hubo el golpe de Estado en Kiev y se apoderaron del poder un grupo de fascistas, ¿sí? Porque no son otra cosa ya, neonazistas, que no son muchos, pero son los que hacen la política del Estado. Aquí hemos sufrido bastante los habitantes de Donetsk y de Lugansk. Estas dos provincias quisieron pues de alguna manera estar en contra del golpe de Estado, porque no puede ser que en pleno siglo XXI se realice en el centro de Europa un golpe de Estado y sea aceptado por los países europeos y los países de Occidente. Entonces, lo que ha pasado es que inmediatamente ellos prohibieron el idioma ruso para todos, para medio país que habla aquí ruso, porque étnicamente son rusos, medio país. Y segundo, enviaron el ejército inmediatamente y se empezó un conflicto civil. De hecho, que empezaron a atacarlos no solamente con armas, sino que crearon un bloqueo económico total que llevó a un colapso de la economía de estas regiones. Y es lo que hemos vivido, un colapso, gente que ha sufrido porque la mayoría de los adultos dejaron de recibir, si no casi todos, recibir su pensión y ha muerto mucha gente de hambre, por falta de medicinas, etcétera, etcétera. Ese es el día a día durante 8 años. Así que lo que está pasando ahora esperamos sea el fin de esta guerra. También le preguntamos cómo fue el inicio después del golpe de Estado al presidente Yanukovych, cuando ambas repúblicas, Donetsk y Lugansk, toman la decisión de declararse como repúblicas independientes porque no aceptan el golpe de Estado. Bueno, actualmente la situación está cambiando radicalmente y de hecho que nosotros todos tenemos la esperanza de que este sea el fin. Durante 8 años la región de Donetsk y de Donbass estuvo dirigiéndose innumerables veces al gobierno ruso para pedirles apoyo para que fuéramos reconocidos. Solamente hasta ahora, el 21 de febrero, se logró eso, pero es porque la situación llegó
a un extremo total cuando antes de eso, durante un mes, el ejército ucraniano había acopiado alrededor de 150.000 efectivos del otro lado de la línea de demarcación y había traído una cantidad de armamento para borrarnos de la tierra. Es más, hace poco se supo que sí tenían esos planes y que ya estaban listos para hacerlo, efectivamente. Antes del comienzo de la operación especial, se vivió ya en todas las partes a lo largo de la línea de demarcación ataques y bombardeos constantes, como fue en el 2014, el 2015, el 2017. Entonces, pues se logró evacuar a más de 100.000 personas al principio, antes de que eso ocurriera, y luego otras 100.000, por lo menos 200.000 personas fueron evacuadas. Y si no, pues sería todo esto mucho más grave. Así que en este momento lo que estamos sufriendo pues es los últimos estertores de la agonía de ese ejército, que en su mayoría, los que están aquí al frente de Donetsk, son paramilitares, extremistas, fascistas, gente que no tiene compasión de nada y de hecho tiene un carácter antihumano total, absolutamente. Esperemos pues que las milicias locales, con la ayuda del ejército ruso, logren darle fin a esta guerra, porque Rusia no empieza las guerras, pero sí las termina. Ahí está parte del testimonio que nos ha entregado este habitante de Donetsk durante más de 36 años que vive en este lugar, y por eso también le pedimos que nos ayude a entender lo que significó la exigencia de independencia de Donetsk y de Lugansk hace ya 8 años. Bueno, de hecho, cuando llegó al poder esta junta, que nosotros le llamamos porque no era otra cosa, ¿cierto? Unos golpistas, cuando llegaron después de ese golpe de Estado antidemocrático y sangriento por demás, porque fueron asesinadas más de 100 personas en esos días, y se sabe a ciencia cierta hoy en día que fueron ellos mismos los que mataron a esa gente de ambos bandos, hubo gente muerta. Desde ese momento, lo primero que hicieron ellos fue llevar a cabo una política contra los rusoparlantes. Lo primero que hizo el presidente interino que llegó en ese momento, de apellido Turchinov, fue declarar el idioma ruso como prohibido en todo el territorio del país. Por eso fue que Crimea se levantó en contra de eso, y aquí la parte oriental también se levantó, porque no se le puede prohibir a la gente hablar en su idioma natural. Creo que ni siquiera Franco logró a tales extremos, aunque él prohibía los idiomas, él no le prohibía a la gente que hablara en su propio idioma. Aquí hoy en día las leyes han sido tales en Ucrania durante estos años que por ley ya no se habla el idioma ruso en ninguna parte, ni escuelas, ni jardines infantiles, ni universidades, ni la televisión, ni la revista, ni los periódicos. Es más, si alguien en el supermercado te contesta en ruso, tienes derecho a llamar a la policía para que lo multen. Y eso es, eso es fascismo, no tiene otro nombre. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando fue el golpe de Estado, que además ese presidente que fue derrocado fue escogido por la mayoría rusa, y aparte de eso se prohibió el idioma, inmediatamente aquí se realizó, como en Crimea, un referéndum pidiendo la separación de estos territorios. Desafortunadamente no teníamos la capacidad, la posibilidad como Crimea, por cuestiones, digamos, legales, ¿sí? Pero, sin embargo, recibimos el apoyo de Rusia para que no colapsara totalmente la economía y para poder defendernos de los ataques del ejército ucraniano. A Luis Hernando Muñoz también le hemos preguntado lo siguiente: ¿cómo ve la postura de Rusia en este conflicto y cómo él, como un ciudadano habitante de esta parte del mundo, se la explica a nivel internacional? Bueno, de hecho que Rusia durante los 8 años que tiene este conflicto trató desde un principio de que se arreglara por las vías diplomáticas. Para empezar, a finales del 2014, después de que los ucranianos recibieran un golpe militar muy fuerte, después de un cerco militar, aceptaron y firmaron el acuerdo de Minsk I. Luego lograron a principios de enero hacer otra ofensiva mucho más fuerte, que a la larga llevó a que también quedaran en un cerco mucho más grande militar. Murió muchísima gente de ambos lados, pero sobre todo de la parte ucraniana, y firmaron el acuerdo de Minsk II en Minsk, la capital de Bielorrusia. Estaban como garantes de ese acuerdo el presidente de Francia. En ese momento estaba la canciller
alemana, estaba el presidente de Rusia y de hecho inmediatamente fue firmado el pacto. El presidente Poroshenko, que fue el que firmó por parte de Ucrania, dijo cuando llegó a Kiev que eso era una táctica y que ese acuerdo parecía más una capitulación y por eso no lo iban a cumplir. Y desgraciadamente estos 8 años Rusia trató por todos los medios posibles diplomáticos de convencer a esos países garantes, a Italia, a Francia, perdón, y a Alemania, de que convencieran a Kiev de cumplir por lo menos uno de los 11 puntos que hubieran llevado a una paz en esta región. Sin embargo, ellos nunca quisieron ni siquiera reconocer como parte beligerante a Donetsk y a Lugansk y no cumplieron ni un solo punto. Así que Rusia terminó pues en este momento tomando la decisión de hacer esta operación especial, no solamente por esto, sino porque Ucrania aceptó, el presidente ucraniano inmediatamente unos días antes del comienzo de esta operación especial, dijo que iban a hacer su arma atómica y de hecho ya se han encontrado pruebas de que ya lo estaban realizando desgraciadamente. Igualmente 30 biolaboratorios financiados por el Pentágono estaban creando armas biológicas en contra de los eslavos. Así que Rusia tiene sus razones y entre esas está el genocidio constante de los ciudadanos aquí rusos en esta región, que ya son 800.000. Por último, le hemos preguntado a Luis Hernando qué piensa acerca de una salida diplomática de este conflicto. ¿Cree que realmente es posible? Y esto nos dijo. Bueno, pues será posible solamente en el momento en que Rusia termine de cumplir los 2 fines que se colocó desde un principio cuando empezó esta operación militar especial. Uno de ellos es la desmilitarización total de Ucrania. Ya han sido destruidos alrededor de 4.000 objetivos puramente militares, o sea, la estructura militar de Ucrania ya se puede considerar que desapareció. Y el segundo objetivo es la desnazificación de Ucrania. De hecho, es más difícil porque durante 8 años se les ha lavado el cerebro a muchísimos, no solamente los nacionalistas hoy consideran que tienen el derecho pues a acabar con nosotros, sino que mucha gente del común ha recibido ese lavado del cerebro y consideran que sí tenían derecho a acabarnos a nosotros porque nos llamaban separatistas y terroristas, siendo que nosotros consideramos que es exactamente al contrario lo que está sucediendo. Por eso yo considero que hasta que Rusia no logre estos 2 fines, no va a haber ningún acuerdo diplomático. Además, porque los ucranianos no lo piensan hacer y peor aún, están recibiendo ayuda militar de los países de Occidente, lo que agrava más la situación porque lo que está haciendo es que muera mucha gente civil. Es un error grandísimo de los países occidentales, pero ellos no se dan cuenta de eso. En su altivez y la desfachatez que tienen de no creer que Rusia tiene algún derecho a su propia seguridad. Entonces no veo posible dentro de términos a corto plazo que se pueda hacer que haya una solución diplomática a esto hasta que no consigan sus fines los rusos. Es este el testimonio que hemos recibido de Luis Hernando Muñoz. Reiteramos, lo grabamos para todos ustedes más temprano en medio de las dificultades por los bombardeos. Como él ha dicho, incluso no es la primera vez, se ha registrado durante estos 8 años. Él considera que esto se trata de un verdadero acto de terrorismo. Del otro lado, Rusia dice que se trata de un crimen de guerra porque fue utilizada la población civil en pleno día laboral, a plena luz del día. De hecho, hay una biblioteca que se vio gravemente afectada. Por ello, hay más de 20 personas muertas, entre ellas niños y niñas, y también más de 35 personas heridas.